Buen día, gracias por conectarse a esta plática en la cual les compartiré nuestra experiencia en la implantación de un sistema fotovoltaico autónomo para el suministro de energía eléctrica en nuestra planta transmisora. Nuestra planta transmisora es de la estación XHTQS 89.9 MHz. Esta está ubicada en la Reserva Ecológica del Cerro La Trinidad en Tequisquiapan, Querétaro. Con esta planta transmisora llevamos operando aproximadamente 2 años en forma continua y no hemos tenido ningún problema a la fecha. Cuando iniciamos este proyecto, varios nos comentaban que iba a ser difícil de implantarlo porque nos decían que el consumo de un transmisor de radio y sus aditamentos pues era muy alto para lo que se podía generar con un sistema fotovoltaico. Pero nosotros nos aferramos al proyecto, hicimos varias adecuaciones sobre la marcha en cuanto al consumo y en cuanto al sistema en sí de generación de energía, y al final logramos hacer que este sistema operara. Los primeros 3 meses nos costó mucho trabajo, nos salíamos del aire, pero nos aferramos y, como les comentaba, llevamos ya 2 años operando de forma ininterrumpida en México, y creo, hasta donde yo sé, que somos la primera estación verde en México que opera con un sistema de este tipo, en donde no requerimos para nada de la Comisión Federal de Electricidad. Como antecedentes a todo el tema ecológico, ¿qué tenemos? Seguramente escucharon la semana pasada que la ONU sacó su informe de cambio climático. El más reciente informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, presentado en agosto del 2021, demuestra que las emisiones de gases de efecto invernadero de las actividades humanas son responsables de un calentamiento del planeta en 1.1 grados centígrados desde el periodo comprendido de 1800 a 1900 y hasta la actualidad. Más alarmante es el hecho que el estudio predice que se espera que la temperatura global alcance o supere los 1.5 grados centígrados o más de calentamiento en los próximos 20 años. Esta evaluación se basa en el conjunto de datos recogidos por todos los científicos del mundo dedicados a observar el clima. Todos ellos son unánimes en observar que el clima está cambiando en todos los rincones del planeta a una escala no vista en miles y hasta cientos de miles de años, y coinciden que algunos de esos cambios en marcha serán irreversibles por mucho tiempo. Pero aún hay tiempo para minimizar el impacto del cambio climático. Todos los expertos también están de acuerdo que una reducción energética y duradera de las emisiones de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero pueden limitar la magnitud del cambio climático. Según los cálculos de los científicos, esas reducciones pueden tener beneficios rápidamente para la calidad del aire, pero pueden tomar entre 20 y 30 años hasta que las temperaturas de la Tierra se estabilicen. Si no se toman acciones inmediatas, el cambio climático traerá múltiples cambios en diferentes lugares del planeta, que se acrecentarán por un mayor calentamiento. Esto incluye cambios en la humedad y la sequedad, en los vientos, la nieve y el hielo, y en las áreas costeras. Entre tales cambios, el informe destaca intensificación del ciclo del agua. Esto significa lluvias más intensas, inundaciones y sequías más pertinaces, cambios en los patrones de lluvias. En las latitudes altas, la precipitación posiblemente aumentará, mientras que se proyecta que decrezca en las zonas subtropicales.
La precipitación de los monzones variará, siendo diferente en cada región. Las áreas costeras verán continuar la subida del nivel del mar a lo largo del siglo XXI, lo que contribuirá a mayores inundaciones en las zonas más bajas y a una mayor erosión. Los fenómenos extremos costeros que antes se producían cada 100 años, ahora se registrarán cada año. Un mayor calentamiento amplificará el deshielo de la capa de permafrost y la pérdida de la nieve temporal, así como el derretimiento de los glaciares y la pérdida de la capa ártica durante el verano. Los cambios en el océano conducirán a un calentamiento con mayores olas de calor marinas, la continuación de la acidificación del agua, la reducción de los niveles de oxígeno. Tales cambios, que continuarán a lo largo de todo el siglo, afectarán tanto a los ecosistemas marinos y la capacidad de las personas de confiar en ellos, así como en las ciudades. Algunos aspectos del cambio climático se verán aumentados, como el aumento del calor. Las zonas urbanas son de por sí ya más cálidas que sus alrededores, la frecuencia de las inundaciones por las lluvias y el aumento del nivel del mar en las urbes costeras. Respecto a los tipos de energías renovables que tenemos, o más bien, ¿qué son? Las energías renovables son aquellas fuentes de energía basadas en la utilización de recursos naturales, tales como el sol, el viento, el agua, la biomasa vegetal o animal, y se caracterizan por no utilizar combustibles fósiles, sino recursos naturales capaces de renovarse ilimitadamente. Uno de sus puntos fuertes es que tienen un impacto ambiental muy escaso, pues además de no emplear recursos finitos, no generan contaminantes. A las energías renovables se les conoce también como energías alternativas o energías verdes. ¿Qué características tienen las energías renovables? Pues ayudan a potenciar el autoconsumo. El uso de las energías renovables contribuyen a que, por ejemplo, las casas sean mucho más autosuficientes en su consumo eléctrico. En un futuro no muy lejano, todos los edificios construidos deberán tener sus propias placas solares, calderas de biomasa o puntos de recarga para el coche eléctrico en su garage comunitario. Además, las energías verdes son beneficiosas para el medio ambiente debido a que estamos constantemente luchando contra el cambio climático y buscamos nuevas vías para cuidar nuestro entorno y hacerlo más sostenible. Un paso importantísimo sería el uso de las energías renovables o alternativas a las energías tradicionales. Además, son recursos naturales gratuitos e inagotables. Las energías renovables proceden de recursos naturales de acceso gratuito e inagotables. Siempre tendremos agua, viento, sol, con los que podemos producir energía limpia. En cambio, la energía generada a partir de combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y gas dispone de unos recursos limitados y son contaminantes para el medio ambiente. Las energías renovables pueden llegar también a lugares aislados. Las energías renovables, al generar energía a través de fuentes naturales, se pueden encontrar prácticamente en cualquier sitio del planeta
con lo cual cualquier rincón del mundo puede generar su propia energía y ser autosuficiente. Pero también tienen algunas desventajas. La principal sería que de ellas es la cantidad de altibajos en su producción. Las energías renovables dependen de las condiciones climatológicas que, de no darse, generan una carencia en su producción. De igual modo, las energías renovables requieren de grandes extensiones de terreno para su implantación, lo cual supone un impacto visual sobre la naturaleza. Ahora nos vamos a la parte de sistemas fotovoltaicos. La energía eléctrica generada por un sistema fotovoltaico depende del número de horas que el sol esté brillando sobre un panel solar, así como también depende de los módulos que han sido instalados, la orientación, inclinación, la radiación solar que llegue, la calidad de instalación, entre otros. Las celdas fotovoltaicas son dispositivos por medio de los cuales se absorbe la energía del sol. Estos elementos de un sistema fotovoltaico son capaces de generar energía eléctrica aprovechando la luz solar que incide sobre ellos. Las celdas deben estar confeccionadas en material semiconductor que funciona recibiendo fotones provenientes del sol. El material más utilizado es el silicio. Los sistemas fotovoltaicos proporcionan una onda senoidal pura, por lo que no se requiere utilizar reguladores o supresores de picos para la protección de los equipos, y por lo tanto estos tendrán un mayor tiempo de vida. Los sistemas fotovoltaicos conectados a la red eléctrica tienen 4 componentes principales: paneles o módulos fotovoltaicos, un inversor, que es un equipo electrónico que convierte la corriente continua generada por los paneles en corriente alterna para su uso en las instalaciones o para inyectar a la red eléctrica. Asimismo, también tienen un medidor de energía bidireccional que permite contabilizar los excedentes de electricidad inyectados a la red eléctrica. Por su parte, también están los sistemas fotovoltaicos aislados, como el que nosotros estamos operando, es decir, los no conectados a la red eléctrica, y tienen 5 componentes básicos principales: paneles o módulos fotovoltaicos, un controlador que se encarga de regular el flujo de la energía que va desde los paneles al banco de baterías para almacenarla. Adicionalmente, tenemos un banco de baterías que es un conjunto de baterías, valga la redundancia, que se cargan con la energía eléctrica generada por el sistema fotovoltaico y que suministra la potencia base para el consumo. Asimismo, estos sistemas tienen un inversor, que es un equipo electrónico que convierte la corriente continua almacenada en las baterías en corriente alterna para su uso. Al ser una microred eléctrica independiente, si existe una falla en la red de la CFE, el sistema, y en este caso la estación de radio, puede seguir operando de manera continua por mucho tiempo. A su vez, también existen los sistemas fotovoltaicos híbridos, que son aquellos que combinan los módulos fotovoltaicos con una o más fuentes de energía auxiliares, que pueden ser aerogeneradores o motores tipo diésel o gasolina. En nuestro caso, en el extremo de que se presentaran varios días nublados y el sistema no pudiera generar la suficiente energía, podemos subir a la planta transmisora con nuestro generador eléctrico para cargar el sistema
y que la estación continúe en funcionamiento. ¿Qué tenemos en cuanto, ya entrando a nuestro proyecto, qué tenemos en cuanto al consumo de nuestra estación de radio? Nuestra estación de radio es una estación clase A, es decir, puede operar con parámetros máximos de 3 kilowatts de potencia radiada y 100 metros de altura sobre el terreno promedio máximos. En nuestro caso, por la altura del cerro en donde nos encontramos instalados, nos autorizaron una potencia aparente radiada de 1200 watts y una altura del centro de radiación de 28 watts. Con dichos parámetros, el consumo de nuestros equipos son los siguientes: el transmisor, 273 watts. El enlace IP en banda de uso libre, elegimos este tipo de enlace para contar con internet de la planta transmisora, para el monitoreo del transmisor y el sistema fotovoltaico. Asimismo, tenemos un decodificador sobre IP, de audio sobre IP a audio para alimentación al transmisor, un ventilador de enfriamiento. Sobre el particular, tuvimos que sustituir el aire acondicionado por más rejillas de ventilación en el gabinete que aloja los equipos para tener una ventilación natural, y asimismo tuvimos que instalar un sistema de extracción de aire eólico. Cabe mencionar que nos ayudaron las condiciones de flujo de aire que normalmente existen en el cerro. Con este equipamiento, nuestro promedio de consumo por hora anda en los 312.5 watts y diarios en alrededor de 7.500 watts. Este ya es nuestro sistema que tenemos instalado en el cerro. Está constituido por 9 paneles del tipo policristalinos de 330 watts máximo. Con ello estamos generando en promedio 11 kilowatts al día. La recomendación que nos hicieron los fabricantes e instaladores es no consumir más del 70% de la energía que se genera, lo cual estamos cumpliendo debido a, como ya comenté, nuestro consumo diario en promedio anda en 7.5 kilowatts. Adicionalmente, contamos con un controlador de carga, que, como ya mencioné, regula la carga que se suministra a las baterías y los paneles, así como 3 bancos de baterías constituidos por 4 baterías de 6 volts cada uno para tener un sistema de 24 volts. Por otra parte, contamos con un inversor de corriente que también, como ya dije, convierte la corriente directa almacenada en las baterías a la corriente alterna para su uso. El sistema proporciona una tensión de 127 volts para alimentar los equipos periféricos, y adicionalmente contamos con un transformador para elevar la tensión a 220 volts y así poder alimentar al equipo transmisor. Finalmente, tenemos un equipo de monitoreo a distancia para el sistema fotovoltaico. En nuestro caso, desde la Ciudad de México, estamos al pendiente del comportamiento del sistema, y si se llegara a exceder el consumo, podemos hacer algunas adecuaciones para que el sistema continúe trabajando normalmente. Aquí tenemos algunas gráficas en donde se proporciona del sistema de monitoreo que tenemos en el cerro. Estas corresponden al día 16 de agosto del 2021, en donde se muestra que a las 8 de la mañana el sistema empieza a generar 0.15 kilowatts, alcanzando su pico máximo a las 11 a.m., manteniéndose niveles de generación de 1 kilowatt hasta las 3 p.m. y dejando de producir a las 8 p.m. Ese día se generaron aproximadamente 11 kilowatts, por lo que toca la carga de las baterías, que es la gráfica del lado derecho. Se mantuvo de las 0 a las 8 en 24 volts. Después, a partir de las 9, se inició la carga de las energías, y a las 17 horas se alcanzaron 26 volts. Para finalizar el día, ya después cuando oscureció, y hasta las 12 de la noche, con 25 volts promedio. Aquí tenemos
una gráfica de la generación y consumo de la energía mensual, anual y anual de nuestro sistema. En la gráfica de consumo mensual se observa que en promedio es mayor la generación que el consumo. Sin embargo, el día 2 de agosto tuvimos un día muy nublado y en este caso el sistema tuvo que demandar más energía de la almacenada en las baterías. En ese día y los dos siguientes hubo periodos de cielos muy nublados y el sistema nunca se salió del aire. En la gráfica de los meses que han transcurrido del año, que es la del lado derecho, se corrobora que en promedio la generación es mayor al consumo. En este caso tenemos que se han generado 2.491.7 kilowatts contra 1.493.7 de consumo, lo cual equivale al 60% del consumo sobre la energía que se está generando. En cuanto a las características técnicas de nuestra planta transmisora, tenemos lo siguiente. Tenemos autorizada una PARS de 1200 watts, como ya les comenté. Utilizamos un sistema direccional constituido por antenas Yagis con polarización vertical. Utilizamos este tipo de antenas para alcanzar la par autorizada y en nuestra opinión no se justificaba operar con polarización circular por el tipo de edificaciones en los lugares comprendidas dentro de nuestra área de servicio, que no provocan grandes reflexiones de la señal. Nuestra infraestructura está constituida por una torre de 30 metros y para impactar lo menos posible la reserva ecológica se instalaron un gabinete para los equipos de transmisión en la torre aproximadamente a una altura de 10 metros para minimizar las posibilidades de vandalismo y otro gabinete de piso para albergar los equipos del sistema fotovoltaico. En cuanto a nuestra área de servicio, ¿qué tenemos? Nuestra área de servicio cubre todo el sureste del estado de Querétaro, así como parte de los estados de Hidalgo y México. Dentro del área de servicio se tienen aproximadamente 1,5 millones de habitantes. ¿Qué recomendaciones tendríamos para el uso de estos sistemas fotovoltaicos? Primero, en nuestro caso, eliminar equipos que realmente no sean necesarios. Aquí en nuestro caso tuvimos que eliminar el aire acondicionado, instalar ventiladores, un extractor eólico y utilizar ventilación natural. También tenemos que estimar un consumo realista considerando la operación de las 24 horas de la planta transmisora. Aparte, no consumir más del 70% de la energía que se produce. Dimensionar también adecuadamente el número de baterías necesarias para contar con un respaldo en días nublados consecutivos. En nuestro caso, tuvimos que adquirir más baterías en comparación con el proyecto original. También contar con un sistema de monitoreo a distancia. Esto, desde mi punto de vista, es vital para conocer en tiempo real el comportamiento del sistema y tomar medidas inmediatas para no salirse del aire. En cuanto al mantenimiento, también es muy importante para el buen funcionamiento del sistema. El mantenimiento que nosotros damos a nuestro sistema comprende desde la revisión periódica de conexiones, niveles de las baterías de electrolitos en las baterías, la carga de las baterías con nuestra planta generadora para que alcance un nivel óptimo de carga, asimismo como la ecualización de las baterías. Con esto todas trabajan al mismo nivel, se podría decir, y se prolonga la vida de estas. Por nuestra experiencia, este tipo de sistemas, desde nuestro punto de vista, lo recomendamos para estaciones de baja potencia ubicadas en lugares elevados que permitan tener una buena cobertura. ¿Cuáles son los retos de las energías renovables?
Estamos viviendo una época de transición energética que se caracteriza por la importancia del uso de las energías renovables, la descarbonización, el uso de combustibles menos contaminantes, placas solares en nuestras casas, sistemas de almacenamiento de electricidad o incluir en nuestras vidas el vehículo eléctrico, entre otras cosas. Ante este nuevo escenario, es totalmente necesario modificar nuestros patrones de consumo si queremos llegar al objetivo de reducir las emisiones de CO2 y hacer un entorno más sostenible con el medio ambiente. Ahora, el consumidor es el verdadero protagonista y puede elegir entre diferentes modalidades de generación o contratación de energía que más le convenga. Pero ¿cuál es el potencial de este tipo de energías en México? Según Greenpeace, la energía renovable es la clave para lograr la soberanía energética de México, es decir, satisfacer las necesidades de energía de la mayor parte de la población y con recursos propios. Actualmente, más del 40% de los hogares del país están en situación de pobreza energética, es decir, no cuentan con los recursos energéticos necesarios para satisfacer sus necesidades básicas o destinan una parte elevada de sus ingresos a este rubro. Esta situación es parte de los cimientos de la desigualdad en México. Frente a este problema, los gobiernos federales han apostado a la energía fósil, desgraciadamente, haciendo uso del petróleo altamente contaminante, cada vez más escaso y con menos calidad y valor comercial, su mayor fuente de energía y economía. Las fuentes renovables son energías accesibles, limpias y suficientes que pueden mejorar sustancialmente la calidad de la vida de la población y frenar el cambio climático. Además, son una alternativa que está totalmente a nuestro alcance, ya que México cuenta con abundantes recursos solares y eólicos. Estos pudieran ser suficientes para generar 100% de la energía consumida anualmente en el país e incluso podría existir un excedente que podría ser exportado. No obstante, para impulsar el uso de las energías renovables es necesario el apoyo del gobierno de nuestro país. En el caso de la radiodifusión, el IFT debería de dar apoyo a las estaciones que operan con energías verdes. Por ejemplo, en la próxima licitación de estaciones de radio, se deberían de haber otorgado también puntos adicionales a los que propongan operar con sistemas fotovoltaicos, así como se hizo con los que proponen operar en modo híbrido. Es importante mencionar que inicialmente la inversión para la implantación de estos sistemas es alta, lo cual puede frenar su uso en algunas estaciones. Un caso particular es el de las concesiones de uso social de radiodifusión, en las cuales las posibilidades para hacerse de recursos son muy limitadas, y más aún para las concesiones de uso social que no son comunitarias e indigenistas. Lo anterior puede frenar el acceso a varias estaciones, a nuevos desarrollos tecnológicos que contribuyan al mejoramiento del país. Finalmente, encontré esta frase en internet que se me hace muy interesante. El clima está cambiando, nosotros también deberíamos. Muchas gracias por su atención.